Cambios extraños hay en mí, dijo Woody una vez. Y el día de hoy vamos a platicar de cuestiones interesantes y posibles cambios que México podría estar afrontando. Muy buenos días, tardes, noches a toda nuestra queridísima audiencia, a un programa más de El Desorden. Estamos muy felices de tenerlos aquí una semanita más y qué gran manera de empezar esta bellísima semana. El día de hoy me encuentro con Fernando Rejón, Jorge Zambrano y Patricio Flores y Diana Telles. El día de hoy venimos a platicar, primero, varias cuestiones antes de entrar en tema. Ya nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como ya les hemos platicado, pero esta vez es más especial aún porque tenemos una nueva imagen. ¡Woo! Aplausos, por favor, de la audiencia, aplauso. Y también un cambio de lugares, como pueden darse cuenta. Fernando está aquí dándolo todo por el equipo ahora en los botones. Jorge no aprueba. También otra cosa que hay que contarles es que si nos siguen en TikTok se habrán dado cuenta que un video de nosotros explotó, ya llegó a las 200,000 vistas. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en TikTok, nos pueden encontrar como @eldesorden.mx. ¿Algo más que quieran agregar, muchachos? ¿Cómo se encuentran en este inicio de semana? Porque no es domingo hoy es lunes. Hoy es lunes, en efecto, Diana. Tuvimos un pequeño percance con la grabación. No culpo a Jorge. Sí, no está relacionado al cambio de lugares. No es culpa directa de él, fue un error técnico, pero Exacto. Hoy estamos grabando ¿Cómo con que no es mucho culpa gusto. directa? O sea, indirecta sí. Indirectamente sí. Estamos grabando una segunda versión del programa que teníamos para el domingo. Sí. Con mucho gusto para ustedes igualmente. Así que ahí les va un muy buen programa preparado con mucho gusto y cariño. Exacto, porque el domingo me levanté a las 7 de la mañana para que esta grabación no funcionara, para hacer la pauta, pero no pasa nada. Vamos a entrar en temas. Hay temitas muy interesantes, varios de ellos que ya hemos mencionado anteriormente y hemos platicado en esta mesa, y otros que pueden sonar algo nuevo. Primero, vamos a hablar de una nueva predicción que en el desorden se habló, se discutió y que se está cumpliendo de nuevo. Fernando, ¿tú quieres empezar a darnos este comentario? Claro que sí, estamos hablando de la predicción que ocurrió a principios de este mes y a finales de julio, que fue cuando la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, el gobierno de México, la administración actual, entregó una serie de miembros del crimen organizado a Estados Unidos. Después de que se firmó el tratado, después de que se refirmó la cuestión de los aranceles, el gobierno de el gobierno de México entregó a estas personas y era algo que habíamos mencionado programas anteriores. Uh-huh. ¿Recuerdan qué programa fue? Lo hemos mencionado varias veces. Está en el de aranceles y hambruna. También está el fragmento de política exterior mexicana. Lo pueden ver en YouTube. Pero para que no tenga el contexto y sea la primera vez que nos ve, básicamente hemos dicho que la política exterior ahorita mismo de Claudia Sheinbaum para evitar los aranceles se ha convertido en entregar un tributo, ya sea una concesión, por ejemplo lo del Tratado de las Aguas, o la entrega de reos importantes en lo que viene siendo el crimen organizado o el narcotráfico. Sí, si no también creo que por ahí tendremos un reel o algo así que lo contextualice un poquito más, pero como quiera básicamente es el contexto. Inician estas cuestiones de que Estados Unidos empieza a utilizar el poder duro para poder ejercer las cuestiones que Donald Trump estaba buscando. En este caso fue la búsqueda de frenar el crimen organizado del narcotráfico en Estados Unidos. Entonces la forma en la que utiliza esto es por medio de, pues, intenta por ejemplo aplicar aranceles, y México responde, pues, de cierta forma entregando estos tributos, como menciona Jorge. Así es. Y aquí tenemos una cuestión de lo que ha sucedido estos últimos días de la semana pasada y que creemos que es importante mencionárselos para empezar a hacer estas importantes conexiones. Como ya hemos mencionado, pues en sus últimos episodios se ha desarrollado esta plática y se ha intensificado y se ha cuestionado qué clase de acuerdo se pudo haber llegado entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque si recordamos a finales de julio, inicios de agosto, la noticia era que se iba a volver a aplicar la cuestión de los aranceles. Pero en cuestión de días y negociaciones que se llevaron a puerta cerrada, Donald Trump y Claudia Sheinbaum llegaron a un acuerdo de 90 días donde no se tocará ni se aplicará el tema de aranceles. Esto claramente ha hecho que nosotros, por ejemplo, y más gente del medio, haya levantado la ceja en cuestión de a qué se pudo haber acordado para poder
no aplicar los aranceles. Y como nosotros ya hemos identificado cierto patrón en la cuestión de las reacciones del narcotráfico y de las decisiones en cuestión de seguridad relacionadas al crimen organizado y Estados Unidos y obviamente México, pues estuvimos alerta de qué es lo que pudo haber sido. Principalmente lo primero que identificamos pues fue esta orden que Donald Trump envió al Pentágono para que pudieran empezar a tomar cartas en el asunto con cárteles de América Latina. Mencionábamos en el episodio pasado que no se hablaba específicamente de México, pero sí de cárteles ubicados en territorio mexicano. Pero ¿qué pasó la semana pasada? Entre el martes y el miércoles pasaron 3 cosas muy interesantes dignas de analizar. El primero, el 12 de agosto, el martes, se filtró la noticia, esto por el medio del Universal, que es el medio en el que estoy citando, que 26 personas relacionadas a altos rangos de varios grupos narcotraficantes estaban siendo extraditadas a Estados Unidos para poder ser enjuiciados. La presidenta Claudia Sheinbaum al día siguiente, en la mañanera del miércoles 13 de agosto, mencionaba que esta había sido una decisión basada en la seguridad del país y que había sido una decisión soberana y que no tenía nada que ver con ningún tipo de presión estadounidense. Después, el miércoles 13 de agosto, tenemos que se reportó a que, por medio de una petición del gobierno mexicano, una aeronave no tripulada realizó un sobrevuelo en círculos sobre Valle de Bravo, Estado de México. El secretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró lo siguiente: no es un avión militar, no es un dron militar. Son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. Y aquí yo quiero hacer énfasis en este segundo suceso, porque se hace la especificación que este vuelo fue a petición del gobierno, de alguna institución, no se especifica qué institución, pero de alguna institución del gobierno mexicano. Entonces pues se llama la atención, y aquí hago una pausa para primero discutir estos 2 momentos y luego pasar al tercero, que no se pudo confirmar si sucedió tal cual se reporta en redes sociales, pero que sucedió y hay que platicarlo. ¿Ustedes qué piensan al respecto de estos 2 momentos? Fernando. Pues qué bueno que no fue un avión como se mencionaba, creo que era un B2 el que estaban... No, bueno, eso es después. El otro caso. El otro caso. Ese es el de Estado de México. Sí, el Estado de México era un dron. El de los drones. Ajá, el no tripulado. Bueno, en este caso, pues es cuestionable, ¿no? ¿Por qué empiezan a utilizar armamento? Bueno, en este caso un dron de Estados Unidos. O sea, ¿qué tratado llegaron que no se sabe? Y con qué finalidad están utilizando este tipo de maquinaria, porque pues al final son equipos que cuestan. Exacto. Entonces, independientemente si lo están utilizando para la búsqueda del crimen organizado, pues es algo que le está costando a México, y también pues se tiene que ver con qué finalidad se está utilizando. Además de que estos equipos se utilizan más que nada de scout o de ir buscando la información previa antes de realizar un tipo de operación. Así es, entonces claro que llama la atención. Pato, ¿quisieras agregar algo? No. Ok, excelente. Pasamos al tercer punto. Y es que ese mismo día, es decir, el miércoles 13 de agosto, el usuario de TikTok, Adiel Valdés G, publicó un video donde supuestamente un avión B-2 Spirit surcaba los cielos del estado de Culiacán. Bueno, de Sinaloa, municipio Culiacán. Ningún medio oficial confirmó el hecho. Esto solamente fue compartido en redes sociales. En comentarios la gente opinaba que no era un B-2, sino un dron X-47B no tripulado o un dron RQ-170 Sentinel no tripulado. La verdad es que no ha habido ningún medio oficial, al menos al momento en que yo investigué esto, que fue el domingo, es justamente el día de ayer. Solamente esto fue una nota, bueno, ni una nota, publicaciones que se compartieron en redes sociales y la coincidencia tan interesante que tenía con la cuestión del Valle de Bravo, la entrega de estos narcotraficantes y el acuerdo en secreto de Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Y aquí de nueva cuenta les pregunto, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué nos empieza a decir este suceso? Otra vez, comparándolo con el Estado de México, que sí es más posible que sea un dron el que esté surcando lo que viene siendo Culiacán. Uh-huh. Uno, porque el bombardero B-2
primer lugar, es bombardero. Ajá. Es para tirar bombas, no es para ir haciendo exploraciones. Sí. Segundo, es estúpidamente caro de mantener y sobre todo de que vuele. Ujú. Su combustible, su mantenimiento, su pilotaje cuesta al final. No sería lo más conveniente para una investigación o sobrevolar de que, pues, un territorio que ciertamente ha sido muy problemático para el Estado mexicano. Ajá. No es poco común el uso del término culiacanazo para referirnos a todas las veces de violencia que ha habido en el municipio. Claro. Yo creo que también aquí entra en consideración que tal vez no exista un acuerdo. Gracias, Fer. Su primer día. Se su está primer- acostumbrando. No, es que ahí estamos ahí viendo unas cosas. Ah, bueno. No es. A mí lo que me llama la atención de este caso es que claramente aquí se llegó a un acuerdo en el que el gobierno estadounidense, bueno, supuestamente eso es todo lo que yo creo por lo que ha sucedido últimamente. El gobierno estadounidense tiene permiso de hacer investigaciones dentro del territorio mexicano en cuestión de grupos narcotraficantes y que tiene el mango del sartén para tomar decisiones respecto a, bueno, no tomar, pero sugerir, pedir, solicitar acciones al gobierno mexicano en respuesta a estos temas. Creo que tenemos que analizar a fondo el tipo de relación que tenemos actualmente con Estados Unidos, especialmente con la moneda de cambio que han sido este intercambio de presos. Importantemente, porque ya no se trata de creo que ya no la podemos considerar una relación bilateral. Nos encontramos Con un soberano y su tributario. prácticamente, o sea, nos encontramos bajo un esquema de trabajo que ya no es entre dos iguales, ya es una forma de relación intercambiar, bueno, de intercambio, transaccional, que yo te entrego, tú me entregas, porque Estados Unidos ya encontró y está explotando el punto más débil mexicano, que es el sistema judicial, la forma de que se ejerce justicia con este tipo de perfiles. Principalmente al caso de que nosotros estamos entregando a los narcotraficantes que no podemos controlar, que siguen trabajando desde las prisiones y se siguen manejando de una manera inherentemente ilegal, inclusive dentro de un sistema de justicia que promete ser cada vez mejor, y ya lo exploramos con la reforma judicial, la forma que se está reformando de la mejor manera para poder ejercer justicia desde el pueblo y lo que quieras, pero pues es una mentada igual. Entonces, creo que tenemos que tomar en consideración que ya no hay una relación bilateral y se convierte en un sistema transaccional de te entrego, y los aranceles son la medida que nos trae por el cuello verdaderamente. Nosotros estamos buscando una forma que esos aranceles no nos vayan a destruir la economía, porque creo que este año ya tiene una predicción de que se va a quedar estancada, que no va a haber un crecimiento ni un decremento, sino que se va a quedar a medias. Sí, de hecho también lo dijimos en el programa, creo que fue, bueno, un programa pasado mencionábamos que según el INEGI la economía mexicana no está creciendo, y de hecho tuvo un decrecimiento en algunas zonas, por ejemplo en el caso de las industrias, que era la principal razón por la cual Donald Trump quería poner estos aranceles para proteger la manufactura de Estados Unidos. Claro. Creo que fue durante la de primer año de Claudia Sheinbaum, que ahí lo pueden encontrar. Muy bien. También hay que tomar en consideración que este intercambio de moneditas de cambio, como se les está viendo, se les puede llegar a describir a los narcotraficantes que están encarcelados ahora en Estados Unidos, también hubo una repatriación de, si no me equivoco, 10 personas que fueron regresadas 14, a territorio... ¿no? 14 personas que fueron regresadas a territorio nacional condenadas por narcomenudeo, bajo una excusa que a mí se me hace absurda. El departamento de Homeland Security, creo que fue, se les estaba comentando a la prensa que este tipo de acciones de regresar a reos mexicanos a territorio nacional para que se les imponga la justicia debida en su territorio nacional es por un tema económico, que se les entrega porque vamos a ahorrarnos dinero, pero la misma semana que se hace esa noticia aceptan otros 26. Entonces, por mera matemática no te termina de cuadrar. Si quieres ahorrar dinero, no te tragas más gente. Al final de cuentas, creo que... No sé si se liberaron los nombres de las personas que regresaron a México, pero de lo que vi no estaban en las notas. Entonces, es muy importante tener en consideración que este tipo de acciones mantienen
un status quo en la relación bilateral que existe entre México y Estados Unidos. Yo te entrego, tú me entregas, yo te aplazo los aranceles y tú me aplazas, y yo te entrego quienes tú puedes llegar a manejar bajo tu sistema judicial, que es un poquito más fuerte al nuestro. Bueno, al menos eso quisieras aparentar. Curiosamente también debemos de tomar en consideración que las relaciones entre el narco y el gobierno estadounidense no son tan Ajenas. limpias como las aquí mexicanas. También hay acuerdos de testigos protegidos. La familia del Chapo entera casi se fue a Estados Unidos. Entonces no hay que dejar pasar eso. Y no olvidar que la CIA también financió varios grupos de narcotráfico en Latinoamérica, Eso luchando es todo. contra las guerrillas. Eso de es todo comunistas. un tema aparte que nos podemos chutar un episodio Pero sobre que eso. no se hagan inocentes, pues. No hay que olvidar eso. Pero recuerden que esta relación no es igual. Se ha visto y se seguirá viendo que, como decía Diana, Estados Unidos tiene el sartén por el mango y que continuaremos tratando de sobrevivir el golpe económico que nos puede meter a Estados Unidos con los aranceles si no continuamos esta relación desigual entre México y Estados Unidos, entregando cada vez más fichitas de intercambio por parte de México a Estados Unidos. Yo quería agregar aquí algo que comentamos en nuestro Lost Media, que era relacionado a la cuestión del programa de testigos protegidos, porque es por razones económicas. Yo decía, bueno, a lo mejor es porque estas personas iban a soltar información, pero son demasiada gente o no vale mucho la pena la gente que están, o bueno, sí lo vale, ¿no? Sí vale la gente la pena, sino en el sentido de que Lo que te por pueden la dar. información que están brindando a lo mejor no es tan valiosa para el gobierno estadounidense. Entonces el gobierno estadounidense decide, ¿sabes qué? Pues no nos suelten ni la sopa, o nos sueltan la sopa, pero no te vamos a poder brindar todo el servicio de testigos protegidos y a las personas que quieres. A lo mejor yo creo en eso, porque pues es costoso llevar a cabo todo este proceso. En el caso de Ovidio Guzmán, pues se tomaron estas acciones de prácticamente mover a toda su familia por la fuerza y el calibre de la información que esta persona puede brindar al gobierno estadounidense para encontrar a estas personas. Pero a lo mejor la información de las personas que regresaron no era del calibre necesario que Estados Unidos necesitaba, o quién sabe, alguna otra razón desconocida. Este comentario es mera suposición, no tengo certeza de absolutamente nada. Bueno, añadiendo a tu comentario, creo que sí se mencionó cuáles fueron las personas que México entregó. Sí, yo tengo aquí la lista. Y de hecho eran gente pues de alto nivel dentro de las organizaciones criminales. Porque de hecho una de las cuestiones que también mencionábamos en la Lost Media era que Estados Unidos lo que busca priorizar es el sistema que tienen ellos de decapitación, de los cárteles. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos buscan y priorizan capturar a gente que está en los altos niveles de las organizaciones criminales, para que de esta forma, también porque es muy popular mencionar de que, oye, capturamos a el Chapo, capturamos a varios miembros importantes, según ellos, pero pues al final es una estructura, y lo que provoca esto es lo que mencionábamos, que provocó, por ejemplo, con el gobierno de Felipe Calderón, que es la desvinculación o ¿cómo se puede decir? Desarticulación. Desarticulación y la guerra civil. Fragmentación. Ah, ok. La fragmentación de los cárteles, lo cual provoca guerras internas, como lo que pasó, ahorita está pasando en Sinaloa. Pues sí. Yo no creo que haya mucho. Confirmo. Yo no creo que haya mucho que agregar. Al final de cuentas, en esta mesa tocamos esos temas con la delicadeza y el respeto que se merece, porque sabemos que no son temas sencillos de manejar y pues no, ¿verdad? Nos queremos vivos. Y yo creo que terminando esta parte podemos comenzar con nuestro siguiente punto, que también es importante. Me acerco, perdón, es que solamente funciona uno y según yo me escucho bien. Así es como se siente, ¿eh? Con razón siempre llevabas como todos los episodios escuchándote más bajito que todos. Ahora todo tiene sentido. Discúlpanos, Jorge. El siguiente tema que tenemos por platicar es la cuestión de la reforma electoral. Porque
bueno, hoy ya no es 16, hoy es 17, pero a partir de ayer estábamos a 14 días, es decir, hoy estamos a 13 del inicio del primer periodo ordinario de actividad del Congreso de la Unión. ¿Esto qué significa? Que todas y todos los diputados y senadores, diputados federales y senadores, se reunirán en sus respectivas cámaras en la Ciudad de México para poder legislar temas pendientes. Entre ellos, el tema más importante es el tema fiscal, es decir, el del billullo. ¿Para dónde va a ir el dinero para el próximo año, para el 2016? Pero esta temporada también se aprovecha para poder comenzar a aprobar o desaprobar o mentarse la madre entre ellos sobre algunas reformas en específico. Últimamente, la semana pasada específicamente, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el tema de la reforma electoral sigue en boga, está presente y muy probablemente se vayan a tomar acciones. Y en un artículo de CNN en español, un análisis de Lisbeth Padilla, mencionaba que desde el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum se creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, comisión designada, mejor dicho, organizada o liderada por Pablo Gómez, quien hasta el 4 de agosto de este año fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora, se cree que los principales temas que se vayan a tocar en la posible reforma, en la muy posible reforma electoral, vayan a estar muy apegados a lo que viene siendo en aquel desde los Vivo 2023 Plan A. Si recuerdan, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionaba que él tenía su plan A para la reforma electoral, pero que después se fue todo transgiversando hacia la reforma al Poder Judicial. Aquí hemos platicado bastante de este tema, pueden checar nuestros episodios donde hablamos directamente del Poder Judicial para que puedan ahí escucharlos y vayan ya como que tomando el hilo. Pero pues en resumen, AMLO quería una cosa con la reforma electoral, los diputados se aprobó pero no tenía la mayoría calificada, entonces como quiera se fueron y no se aprobó. El plan B eran leyes secundarias, se aprobó en las cámaras porque no se ocupaba una mayoría calificada, sino una mayoría simple. La oposición se va al Poder Judicial, el Poder Judicial le dice esto es inconstitucional, va para atrás y entonces Andrés Manuel le dice haz bajo la manga, reforma al Poder Judicial, y se aprueba la reforma al Poder Judicial. Y se va a aprobar la reforma del Poder Judicial justo el año pasado. Pero antes de entrar en esto, ¿algo que quieran agregar? Pues la reforma electoral es un tema muy controversial. Yo recuerdo mucho cuando está Andrés Manuel López Obrador que se mencionaba mucho la cuestión del INE. Y claro, de hecho la oposición se agarró de ahí, se agarró del INE para empezar a pelear esta reforma electoral. Sí tuvieron éxito porque pues no se aprobó ninguna de las reformas que quisieron hacer. Sin embargo, yo quisiera resaltar algunas cosas y que de hecho lo pueden ver ahí también en el newsletter, que lo que mencionaba Claudia es que va a utilizar de base para esta nueva reforma electoral el plan A original de Andrés Manuel. Entonces es preocupante porque de hecho ahí yo cuestiono y hacemos un análisis de cuál podrían ser las principales repercusiones que podría tener este plan A. Claro. Y una de las que no se menciona mucho, pero yo considero la más relevante, es la desaparición de los diputados plurinominales. Sí. Porque una de las cuestiones por la cual México actualmente pudo tener su transición democrática fue precisamente por estos diputados plurinominales. Porque las primeras reformas electorales, aquella que se hizo en el 77... 77 y 86. Sí, la primera reforma electoral añade los primeros 100 diputados plurinominales. Esto quiere decir que los partidos minoría podrían tener representación dentro de la Cámara de Diputados. A pesar de perder. ¿Qué? A pesar de perder. Sí, claro, a pesar de perder tenían un porcentaje de votos y esto hacía que ya tuvieran unos escaños dentro de la Cámara de Diputados. Entonces aquí se puede ver cómo empieza a haber más representación y puede haber este balance de poder dentro de la Cámara. Sin embargo, actualmente con la desaparición de estos diputados plurinominales nos quedaría una Cámara que únicamente se vota por voto de mayoría. Y aquí yo quiero utilizar mis conocimientos de politólogo y mencionar una de las leyes sociológicas que menciona Duberger, que es que cuando hay únicamente representación por mayoría sin representación proporcional, los partidos de mayoría empiezan a obtener más escaños de forma desproporcionada. Esto quiere decir que los sistemas en los cuales
hay nada más sistemas de mayoría, tienden a girar a un bipartidismo. Sin embargo, como aquí la oposición casi no tiene votos, o eso es lo que se menciona en las elecciones pasadas, pues querrá decir que el partido que tendría mayoría, ¿cuál sería? Morena. Pues Morena. Pues Morena. Pero mira, al final de cuentas tenemos que tomar en consideración. Hablaste bien fuerte. Lo siento. Está bien, está bien, está bien. Ni modo. No se asusten. Las reformas electorales se han llevado en casi cada uno de los últimos sexenios. Achich. De alguna forma u otra. Para bien o para mal, sí se han llevado reformas electorales. El juego electoral no se queda quieto. En lo más mínimo, ya sea para el bienestar de un partido o para el malestar de otro. Entonces, hay que tomar en consideración que las reformas electorales siempre conllevan algún tipo de cambio. No siempre son bien vistos en un inicio, pero hay que tomar en consideración la forma que puede llegar a trascender una reforma electoral, tanto para bien como para mal. Y creo que podemos llegar a analizar puntos muy importantes, tanto como los pluris, tanto como los OPLES, como el voto electrónico que se puede implementar. Entonces, ahorita vamos a desglosar cada uno de estos puntos a continuación. Yo quisiera mencionar también que a inicios de la legislación, de la actual, Monreal, que es ahorita mismo el jefe de tanto del grupo parlamentario de Morena en diputados y también presidente de la Jucopo, mencionaba a inicios de legislatura que se iba a respetar el último paquete de reformas que había dejado Andrés Manuel, que era el de Guardia Nacional, uno de pueblos indígenas, vapeadores y fentanilo, y reforma judicial. Y que la reforma electoral se iba a dejar para otro momento porque no atendía a las necesidades del momento. Ok. Convenientemente venían de ganar 60% 58% en el caso de presidenta y 60% en el caso de legislaturas, por lo que decían, no es necesario modificar algo que ya nos convino. Pues sí. Pero ahí viene un análisis que había mencionado Diana con lo de la reforma judicial, que no sé si prefieras decirlo tú, Diana. La neta sí, porque encontré algo más intenso. Ojo. Juguito. Hoy, de hecho, hoy grabé un video similar. Hoy grabé un video similar para mis redes y me di cuenta de un dato. Porque yo en la pauta había escrito que, y todo esto es cierto, o sea, cuando se aprueba la reforma al Poder Judicial, al mismo tiempo tenemos una cuestión muy mediática de farándula. Que se estaba discutiendo la reforma judicial y también se estaba llevando a cabo La Casa de los Famosos, la segunda temporada. Y durante las fechas del 4 de septiembre al 7 de septiembre, que fueron los momentos más intensos, donde la Gala Montes y la del Marcelo se agarran casi que del chongo y se pelean y se dicen de todo, sacan la del Marcelo, las marcas se van, todo esto de madrugada, o sea, todo un desgarriate mediático, pues todos los medios de comunicación estaban hablando de eso. Pero, ¿ustedes sabían en qué? A ver, no creo, porque ayer les pregunté y no sabían, pero mejor les doy el dato. Pero ahora sí. Pero les voy a dar el dato. Adrián Marcelo y la reforma del Poder Judicial, se va Adrián Marcelo el mismo día que la reforma del Poder Judicial, que se aprueba. Entonces, eso fue en la madrugada del 4 y se aprueba, en lo que viene siendo noche del 4 de septiembre, madrugada del 5 de septiembre, se aprueba y se va Adrián Marcelo. Entonces, todos los medios de comunicación estaban hablando esto en la Cámara de Diputados Federales. El 11 de septiembre se aprueba en el Senado. Entonces, todos los medios de comunicación estuvieron hablando de Adrián Marcelo, bla, 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 de la Gala Montes y todo el rayo de la Casa de los Famosos, y nadie puso atención de lo tan grave que estaba sucediendo en las cámaras. Entonces tenemos que de nuevo se está viendo que se va a empalmar esa temporada de estas este show, no, pues la persona X, Okay. la neta, la personalidad ahorita no es lo importante. Lo que importa es cómo se está utilizando este show como una manera voluntaria o involuntariamente para que no se ponga atención a algo tan importante como es la aprobación de esto. Y si me voy a investigar en la temporada primera, que fue la de Wendy Guevara, me voy a encontrar algo similar. Entonces no me va a sorprender en absoluto que es por las fechas que esté pasando algo intenso en la Casa de los Famosos, el tema de conversación será la reforma electoral. Bueno,
bolas. Sabemos y es muy bien conocido que las cortinas de humo funcionan con los medios de comunicación de una forma casi mancuerna. Desafortunado, pero es cierto. desafortunado, claramente. Pero siempre hay que tener el ojo vivo en cuanto al momento que entre tendencia este tipo de reformas y estar vivo a este tipo de acciones por parte del legislativo. Y sin más hay que echarle el ojo a las cosas. No hay que perdernos en la farándula. Ojito. Está divertido el chisme, pero no. Por favor. Muy bien. Yo quiero, antes de ya terminar con con esta parte, quiero mencionar un análisis que también salió en el newsletter, Dale. que fue muy interesante. Que Ya fu- publicado, por cierto, pueden leerlo. ya publicado. Lo pueden leer aquí abajito en la cajita de descripción. Está el link para que se registren. Y también lo pueden encontrar ciertos fragmentos del newsletter en nuestras redes sociales, en Instagram, para que lo chequen. Sí. Uno de los análisis que se menciona dentro de este apartado de la reforma electoral fue la cuestión de que las últimas elecciones que hubo aquí en México fue en el estado de Veracruz y en el estado de Durango. Veracruz. Y estos dos estados no tuvieron ¿Qué? tan buenos resultados por parte de Morena. Entonces, también se mencionaba que esto de la reforma electoral podría también ser una estrategia electoral para las siguientes elecciones que no se ven tan buenas para Morena. Pero sí, un análisis interesante. Uno de los puntos que trae la reforma es la disolución de los OPLES. ¿Qué son los OPLES? Los organismos públicos electorales estatales. Así es. Entonces, el INE, por concepción errónea, no trabaja todas las elecciones. Entonces, los OPLES se encargan de las elecciones locales, diputaciones, presidentes Senadurías. municipales y senadurías al momento que se eligen. No es cierto, las senadurías sí. ¿Es federal? Las senadurías federales. Senaduría es federal. Dije que... pensé que estabas hablando del INE, no de los soples. Perdón. El INE regula... Vamos a regresar. A ver, otra vez. Se me revolvió el Patricio. Existen los OPLES. Los OPLES son los organismos públicos electorales. INE en chiquito. INE para el Estado. Entonces, en Nuevo León es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Se encarga de las elecciones de los diputados locales, de los alcaldes, del gobernador, de los ayuntamientos. Es a nivel estatal solamente. A nivel nacional está el Instituto Nacional Electoral, es decir, el INE. El INE se encarga de los diputados federales, los senadores, los presidentes y hasta ahí, o algo más. No, está bien. Y bueno, ahora también las Y consultas. ahorita reforma al Poder Judicial, o sea, También. a los jueces. Y ahora los jueces. Lo importante de la posible disolución de los OPLES es el hecho de que al momento de quitarle este brazo que tenía el INE, lo estás dejando sin una herramienta de trabajo con capacidad de extenderse de una manera más localizada en los estados. Mismo que le tendrías que adjudicar ese trabajo al INE, que de por sí ya tiene un presupuesto reducido. Que, por cierto, comentario añadido, los OPLES eran financiados por lo que viene siendo el Estado. ¿Ok? No, o sea, el Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Nuevo León era financiado Saludos a Moni. por el Estado de Nuevo León. Sí. Muy bien. Y así respectivamente con cada uno de ellos. Muy bien. Entonces, le estás metiendo una super chamba al INE, mismo que te podría llegar a costar una Más. capacidad de trabajo y una capacidad de eficacia para por el momento llegar a hacer las elecciones de una manera concreta y que los procesos se siguen acatando de la mejor manera posible. Que también es muy importante, ahorita entramos a la tangente que es el voto electrónico, pero hay que considerar que al momento de centralizar las cosas, la capacidad de ejercer bueno, ¿cómo lo explico sin que suene tan feo? Dilo así como es. Ejercer un poder fáctico del gobierno federal hacia el INE, que está ya de por sí centralizado, puede llegar a ser un poquito más sencillo que llegar a cooptar a todos los soples en los estados al momento de ejercer
las elecciones locales. Ajá, continúa. Entonces esto, la vez pasada estábamos comentando que es un golpe al federalismo mexicano y la forma de poder ejercer las elecciones de una manera libre y un poquito más sensata y segura por parte de los soples, en vez de que todo sea centralizado por el INE, resultando en un golpe hacia el federalismo mexicano, como ya habíamos comentado. Así, agregando ese punto, dentro de todo lo que viene siendo la reforma al INE, voy a mencionar los puntos y cómo eso se va relacionando a lo que dijo Pato. Primero, la eliminación de los diputados y senadores plurinominales, que esto ya lo comentó Fernando porque es importante. Parte importante de la reforma también es una reducción al presupuesto. Si recordamos también, en la elección al Poder Judicial, el INE, a mediados del proceso electoral, se le solicitó a la Cámara de Diputados que le aprobaran más presupuesto, alrededor de, no me acuerdo la verdad, no me voy a inventar la cantidad, pero ahí se le piden más dinero. Y como quiera, dentro de esta reforma, se pensaba como quiera ya reducirle una fuerte cantidad de dinero, unos 20,000 millones de pesos en gastos. Entonces, si tenemos que en caso de que también se le agregue el punto de que se desaparezcan los OPLES, eso significa que el INE va a tener mucho más trabajo, pero mucho menos dinero. En el programa pasado se preguntaba, bueno, ¿y qué va a pasar con los OPLES? ¿O qué va a pasar con el personal? Porque indistintivamente el INE ocupará personal en Nuevo León, en Chihuahua, en Jalisco, en donde quieras, de los 32 estados de la República, que puedan llevar a cabo la elección a nivel estatal. Entonces, ¿qué pasaría con todo ese personal? ¿Se recontrataría, pero ahora en nombre del INE? Y eso, pues, es más gasto. Pero si no hay suficiente presupuesto, ¿cómo va a llevar a cabo el INE las elecciones? Otro punto es el voto electrónico, que lo mencionábamos la semana pasada, bueno, ayer. Lo mencionábamos ayer y creo que ahorita también lo mencionó Pato, es como uno de los únicos puntos positivos, pero también hay un análisis importante que ahorita Jorge yo sé que va a mencionar. Y también está otro punto importante, la reducción de los integrantes del Congreso local, es decir, menos diputados en los congresos locales, quién sabe cómo eso va a funcionar. También bajar el umbral para validar la revocación de mandato y ampliar las excepciones para difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales. Es decir, yo creo, en mi muy sesgada opinión, hacer que la campaña negativa se vuelva a aprobar y que publiquen pues pura mentada de madre. Y por último, transformar el INE al INEC. Es decir, del Instituto Nacional Electoral al Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Adelante, chicos, yo sé que tienen comentarios. Jorge. Va. Complementando la parte de federalismo, primero antes de irme a lo del voto electrónico, un pequeño recap de historia. Antes las elecciones en este país eran manejadas por la Secretaría de Gobernación. Periodos en los que obviamente la legitimidad del gobernante era cuestionada. ¿A poco? No sé, ¿algún personaje que recuerden de fraude electoral? Hay uno que sigue trabajando. Oh, de hecho. Con AMLO. ¿Tú sabes quién eres? Lo digo yo. Bartlett. Que estuvo vinculado a el presunto. No, al muy posible fraude de Gortari. Gortari, al ver que tenía muy poca legitimidad, crea el IFE. El IFE para mantener como unas elecciones limpias en las siguientes. Que es las últimas que gana el PRI con Zedillo, luego posteriormente ya Fox, Calderón. Llegando Peña Nieto, se cambia del IFE al INE. Ha habido cambios importantes, podríamos analizar el cambio del IFE al INE en algún momento, pero aquí vemos una cuestión histórica de por qué ha sido importante cada vez ir separando lo que es el poder de la presidencia, de los partidos políticos, del tema electoral. Porque no son las personas más confiables, obviamente, en este país. Ojalá no tuviéramos el motivo de tener un organismo constitucionalmente autónomo, pero lo tenemos, y son motivos que pertenecen en el trauma colectivo mexicano y que de hecho Moreno utiliza en su narrativa. Ahora, sobre el tema del voto electrónico. A mí me parece bien en el sentido de, sí, es una forma de ejercer un derecho. De eso creo que podemos mantenerlo claro. Hay algunas críticas que yo no pertenezco a esas de, no, es que el voto electrónico permitiría a la gente tener como menos iniciativa, la participación, sino que sea como un check y nada más.
Pero la verdad es que no, o sea, facilitar las herramientas de participación es algo bueno. Y creo que aquí todos los de esta mesa opinan igual, creo. Pero hay algo que... Fernando tiene carita rara. Hay algo que quiero mencionar, Ajá. que es Sedena, siendo uno de los favoritos, de cierta forma, para la Cuarta Transformación, que en 2025 tiene un presupuesto de 151.995 millones de pesos, siendo que incluso se le redujo 43.8% respecto al año anterior, ha tenido filtraciones de seguridad y ha tenido hackeos importantes. Vamos a confiar que una institución que va a tener menos dinero, que va a ser el INEC, va a tener la seguridad de que no se le hackee el voto electrónico. Menos dinero y más chamba. aparte. Menos dinero, más chamba y más facilidades de brechas de seguridad. Sí, definitivamente que tiene que ser un problema, una muy roja bandera que se tiene que alzar con este tema, y es la capacidad inherente de seguridad del posible nuevo INE. Entonces, por más que se les entregue un derecho más a la ciudadanía, crea una disposición a ser más vulnerable, al igual, bueno, esto ya es un poquito más de una tangente, considerar el derecho de ejercer del derecho a sufragio a través de estos medios digitales y la capacidad de acceso a los mismos. Entonces, hay una relación aquí constante entre la capacidad de acceso a internet como derecho humano y la capacidad del sufragio por parte de la ciudadanía, que también es un derecho, y cómo estos dos se podrían llegar a interrelacionar al momento que tú ejerces esta nueva capacidad de derecho a voto electrónico. Yeah. Muy interesante. Muy un programa, interesante. un tema a discutirse, como diría alguno de nuestros profesores antiguamente, tema de PEF. Tema de PEF. Tema de PEF es... Dirían muchos realmente. Sí, en la universidad donde estábamos, el PEF es la tesis, entonces es muy interesante ver cómo estos temas se pueden llegar a indagar más a fondo. Proyecto final de evaluación. También invítenos a las mesas de diálogo que se van a hacer durante esta reforma electoral, porque también era una de las cuestiones que se quería ver. Pero sí, muy interesante. Sí. Y bueno, yo creo que podemos ya empezar a ir a nuestro último tema. Ay, fíjense que esta vez no les dije la agenda. El pasado sí, ni modo. Este último tema, sorpresita, queremos hablar sobre el gran discurso que se dio el Día Internacional de la Juventud en el Congreso de la Ciudad de México. Porque el martes 11 de agosto, al conmemorarse este día, se entregó el Premio de la Juventud de la Ciudad de México. En este premio se galardonan las categorías de academia, ciencia, tecnología, profesional, innovación, cultura y arte. Una de las ganadoras fue Ana Karen Sotelo Salazar, prima, reconocida bajo la categoría de actividades académicas, científicas, tecnológicas y de innovación. Ella, cuando le entregan su premio, presenta un discurso que en mi opinión está genial. O sea, me encantó su discurso, donde resalta la ineptitud de los partidos políticos, de todos, en no brindar una seguridad fuera de los grupos delictivos a la juventud, donde ahora hay muchos pueblos, ciudades que son cooptadas por grupos delictivos que limitan el libre albedrío y el desarrollo de la ciudadanía. También la inseguridad la inseguridad laboral, que aquí hemos platicado con ustedes de repente de que y la chamba, cómo va la chamba, y la chamba está complicada. También la inseguridad de salud y la seguridad en temas de educación. Y cómo todos esos temas limitan el desarrollo de nosotros como jóvenes. Esto en su debido nivel según el estatus económico y situación de privilegios en la que nos encontremos. Ya que aunque aquí hay 4 muy afortunados, afuera hay millones que no son tan afortunados desafortunadamente como nosotros, y eso es cuestión a un sistema estructural que no brinda las herramientas ni los espacios para que todos y todas nos podamos desarrollar como debemos de ser. Pero para mí, y no sé para ustedes, la cereza del pastel fue el regaño que le dio a los diputados y a las diputadas de la Ciudad de México, porque en vez de estarle poniendo atención a su discurso, estaban checando el celular, estaban tomando su cafecito, estaban platicando con su compañero de al lado y dejando totalmente de lado todas las conversaciones y todos los temas importantes que ella estaba mencionando en su discurso.
Sin nada más que agregar, ustedes que tienen que mencionar al respecto sobre el Día Internacional de la Juventud y sobre el discurso de Ana Karen Sotelo Salazar. Yo creo que Pato tenía una crítica súper fuerte. Buenísima, ajá. Ok. Yo digo que lo repitas e incluso yo tengo un tema. Sí, La por favor. neta es que a mí se me hace una verdadera falta de respeto la forma que se le trata a los jóvenes en este país, especialmente la manera política que se nos integra. A mí siempre me ha parecido muy curioso desde que comencé la universidad este tipo de procesos e iniciativas por parte de los gobernadores, también, bueno, específicamente de los legislativos, la forma que se les integra a los jóvenes y a las mujeres, que en cierta forma se les llega, creo que se les trata con la misma moneda, se les paga con la misma moneda, porque se les da este tipo de espacios de que, bueno, Congreso de la Mujer Joven, Congreso de los Jóvenes, pero a final de cuentas, bueno, se les invita a trabajar este tipo de iniciativas que ellos traigan con muchísimo gusto, de una manera que la única forma de compararla directamente, y si alguien joven está escuchando esto, a los modelos de las Naciones Unidas que solíamos hacer en las primarias y secundarias. Arre. Y inclusive preparatorias. Indeed. Me considero fiel de que yo también fui parte de esos estudios, de esas prácticas, tanto en los congresos como en las escuelas en su debido momento. Este tipo de prácticas no son más que un intento de otorgar un cachito del protagonismo a favor de los legisladores, de los gobernantes en turno, para darse una medallita, darse un indicador, darse un beneficio a ellos de que se le está diversificando el diálogo, cuando no es más que un documento que supuestamente se va a entregar para consideración del legislador o de quien sea, cuando en verdad termina en el hoyo. Y si no termina en el hoyo, termina enterrado bajo una de las 1001 pilas de papeles que se encuentran en el legislativo esperando una resolución y un estudio correcto. Entonces a mí se me hace muy interesante que inclusive como chavos y juventudes nos la creemos. Verdaderamente pensamos que estamos haciendo un cambio cuando solamente estamos ahí para la foto con el legislador, para la foto con el gobernante o quien tú quieras. A mí se me hace un acto verdaderamente de una falta de respeto la forma que se llega a entregar esta veracidad de que sí se van a tomar en consideración las opiniones y con mucho gusto estamos aquí para ustedes, pero al final de cuentas la agenda, si tu propuesta no va acorde a la agenda que tiene dicho legislador, no va a llegar a ningún lado. Y me da mucha pena decirlo, no es cierto, no me da pena, me da mucho enojo decirlo, pero alguien lo tiene que decir, porque tú, chavo, que en algún momento llegaste a subir, y me incluyo, tu fotito con tu legislador local en el Congreso, hablando como si fueras diputado, no es más que un desempeño por parte del dicho gobernador para sacarte una monedita más y poder subir la foto a Instagram. Lo siento, es verdad, nosotros fuimos parte de este tipo de procesos, nos prestamos a ello mismo, pero creo que es parte del crecer, ver que este tipo de iniciativas no son más que una farándula más, y pues me da mucha pena. Esperamos y exhortamos por parte del desorden que se trabaje sobre estas iniciativas y se les dé un espacio plural tanto a las mujeres como a los chavos y a las juventudes, para poder trabajar para un mejor futuro de nosotros, quienes también se sufre y se trabaja y se busca mejorar el día a día de los jóvenes, sin importar que no usualmente somos quienes se toman decisiones, pero se les debe una mínima por el esfuerzo que se les trabaja el día a día para tener un mejor futuro, y que por 1001 veces se llegó a decir en un pasado que somos el futuro de México. Ya déjense de cosas, déjenos entrar a la toma de decisiones, nos lo merecemos, tenemos la capacidad de hacerlo, y dejen de serse güeyes, la neta. Así es, yo quiero agregar aquí algo, porque ahorita que mencionas esto, el esfuerzo que se hace para llegar a estos espacios, Ana Karen lo mencionaba, o sea, nosotros nos esforzamos para llegar aquí y no lo hacemos solamente por querer resaltar, sino porque verdaderamente hay un compromiso con la sociedad, con nuestra comunidad, porque sabemos que en comunidad es cómo se construye y se transforma una sociedad. No se trata de que al tener esta reflexión tan importante que tiene Pato, no se abran esos espacios. Al contrario, que se abran y que se tomen en serio.
se abran y se tomen en serio para que realmente tengamos un impacto fuera de solamente poder subir nuestra foto a Instagram, que es muy gratificante. Claro que lo es. En esta sala hay 4 que hemos hecho eso. Bueno, 3. Fernando no lo hizo. Pero, y creo yo que no nos arrepentimos de haberlo hecho. Pero a lo que sí llegamos a pensar es ya más grandes después de estas experiencias, de vivir más lo que es la política, de encantarnos y desencantarnos de ella, es que al final de cuentas somos utilizados como, si bien dice Pato, una monedita de cambio, una estrellita para el legislador, senador, Para me federal, gustas en Instagram. para me gustas y más que nada para decir, mira, yo sí escucho a los jóvenes y a las mujeres. Pues qué triste, la verdad, porque... Ice, frío y hielo quedaron. Sí, no, la verdad es que este caso, como lo mencionábamos ayer, que se perdió el video, pues la verdad está muy triste porque, pues pues es un reflejo de cómo se está viviendo la actualidad. Por ejemplo, los jóvenes, a pesar de que muchos de ellos ya tienen licenciaturas, ya tienen grandes niveles de estudio, no tienen las mismas oportunidades que se tenía antes. Entonces, cuando se dan estos espacios, únicamente se utilizan para discursos políticos, como lo mencionan ustedes, la posibilidad de que algún diputado se pueda ver beneficiado por este tipo de proselitismo, de forma de, miren, nosotros incluimos a los jóvenes, nosotros incluimos a las mujeres, pero verdaderamente no están dentro de la toma de decisiones. Muchas veces porque los jóvenes también no tienen estos contactos que después empiezan a generar, o las oportunidades que hay son muy limitadas precisamente porque los partidos no tienen una estructura democrática interna, lo cual evita que las personas que verdaderamente pelean por estos puestos y verdaderamente son merecedoras de estos puestos no lleguen a ellos. Entonces es muy triste. Es muy importante eso que dice Fer. A final de cuentas sí hay jóvenes involucrados y sí hay dirigentes juveniles que se les entrega mucha capacidad de trabajo. No sin antes revisar un trasfondo de quién es esta persona y de dónde viene y qué méritos tiene y cómo trabaja. Claro que la meritocracia ni siquiera entra, es directamente el nepotismo el cual termina ejerciendo este tipo de poderes, especialmente para las juventudes. Es quien creo que puede ser uno de los golpes más duros que terminas afrontando, que ves cómo el nepotismo ejerce cualquier tipo de otro sistema, inclusive tirándole a que una meritocracia puede ser un poquito más densa y un poquito más fuerte para la forma de trabajar en cuanto a gobierno. A ese nivel podemos estar. Que la meritocracia tampoco se puede ejercer totalmente porque es importante ver desde dónde partió la persona y a eso también se le debe dar un poquito de importancia y de resaltar. Pero sí, los puestos juveniles sí existen, sí apoyan, sí hay una diferenciación sobre el tipo de política que se llega a hacer desde esos espacios, pero siempre hay que tener en cuenta de dónde viene la persona quien está presente. Y otro tema a considerar es realmente... No es hate al discurso, la verdad, porque el discurso era fuerte y tenía un mensaje claro. Pero, ¿qué va a pasar después de esto? Nomás fue la nota, el mainstream de malditos políticos, no valen madres, no ponen atención a los jóvenes, pero seguirá sin haber cambios. O sea, realmente no es como de que el diputado haya estado hablando con su compañero y de que, nos está criticando a nosotros, vamos a ponerle atención. No, pues, la verdad es que es un problema estructural, como me mencionaba Fer, es un problema de cómo funcionan los partidos políticos en este país. Y otro tema, o sea, un ejemplo de esto es como en Nuevo León ya llevamos 2 años sin que se dedique un presupuesto para un parlamento de juventudes. No se le ve la importancia realmente. No. Simplemente es la foto de que llamar a algunos chavos que estén interesados en la política, como nosotros fuimos, no vamos a negarlo. Sí, y no estamos avergonzados de ello. Sí, o sea, aparte. Que nosotros estemos criticando lo que hemos hecho no significa que nos avergüence, porque no es como que hayamos hecho algo malo. Simplemente estábamos siendo parte y buscando también nuestra manera de encontrar nuestro espacio para participar y de que se escuchara nuestra voz. Mismo espacio que, como mencionaba Patricio, no se nos promete que lo que se discute en ese ejercicio de simulacro parlamentario se va a llevar a los legisladores, ya sea diputados o senadores o diputados locales, dependiendo del caso, y que lo vayan a discutir ellos.
Pero es mentira. Realmente yo no he escuchado nunca una noticia de iniciativa de juventudes llega al pleno. Ni siquiera llegar al pleno. Es importante porque, porque muchas iniciativas se llegan a presentar en conjunto con los legisladores y es importante y se les da un reconocimiento a los chavos quienes tuvieron la creación de la iniciativa para poder crear un cambio, definitivamente. Pero se hace con un trasfondo y de una propuesta en conjunto con alguien que tiene esa mentalidad de vamos a continuar con la gente que está en disposición. Se está discutiendo. Entonces, pues ya te traes al chavo y que, oye, mira, este es mi compadre, fulanito de tal, que trae la iniciativa y es muy en pro de este tipo de temas. Vamos a utilizarlo también como medio y añadirlo a la discusión, pero conmigo presente. No es un tema de las juventudes se unieron y por su cuenta lograron crear ese tipo de... Sí, pero pues está muy interesante. Creo que es algo que los juventudes tenemos que tomar en consideración para una futura creación de algo. Verdaderamente necesitamos que nos escuchen de una mejor manera y los partidos siempre ha sido muy difícil entrar a este tipo de espacios por el mismo tema que ya veníamos platicando. Y nosotros, como jóvenes, no repetir patrones. O sea, rompamos ese ciclo. Rompamos el ciclo de excluir a los jóvenes, a los futuros jóvenes, que serán futuros hijos de nuestra generación, porque no entran bajo, o no nos sirven para, o no me beneficia, o me incomoda. Es importante realmente romper este patrón que inhibe al país de un desarrollo, pues, fructífero. Eso todo. El problema es que el sistema te absorbe. Muy bien. Pues sí. Un poquito pesimista, perdón. Ya hemos platicamos eso en un episodio mega random, pero sí, tienen razón. Pero bueno, vamos concluyendo con nuestro programa de hoy. Espero les haya gustado. ¿Comentarios finales que quieran agregar alguno de ustedes? Creo que sería importante solamente... Perdón, Fer, te interrumpí. Sí, no, adelante. Ok. No, pues importantemente resaltar que si llegaron hasta acá el video, esperamos les haya gustado el episodio. Igual no vamos a dejar de puntualizar la importancia de las juventudes en los espacios políticos y la prioridad de los mismos, tanto como hombres como mujeres. No hay que dejar de quedarnos no hay que dejar de que nos callen. Que nos callen. Tenemos un valor, tenemos conciencia, tenemos capacidad de decisión y tenemos capacidad de estar en los espacios políticos, que la política está en todos lados. ¿Algo que quieras mencionar, Jorge? Nada más, tomando en cuenta el aspecto histórico, tanto en el tema electoral, en el tema de relación a Estados Unidos, ver estos patrones, tratar de no caer solo en la tendencia de la nota, sino ir viendo, oye, a lo mejor salió esta nota, cómo se puede vincular con esta otra nota, que de cierta forma, realmente algo que hemos hecho en este programa ha sido vincular lo que otorga el gobierno mexicano con la relación de los aranceles. No es algo que se esté manejando en otros medios, así que es como nuestra capa de orgullo ahorita mismo. Pero invitación a que hagan esto mismo, de hacer esta vinculación, esta relación, tomar en cuenta los contextos históricos que siempre van a ser importantes. Y sin nada más que decir, eso sería todo de mi parte. Yo, para finalizar, en la cuestión de los medios de comunicación, a mí también me encanta el chisme, me encanta ver la farándula, todo lo de Nodal y Ángel Aguilar está divertidísimo, pero no olvidemos lo más importante, que siempre está en juego y que siempre todo tiene una razón de ser, nada es casualidad. Todas y todos somos lo suficientemente inteligentes, perspicaces, para poder darnos cuenta cuando nos quieren ver la cara de mensos. Vamos a aplicarla este año y vamos a evitar pasar desapercibido que una reforma tan importante no sea el titular más relevante de la semana por un espectáculo que no nos abona nada en esta vida. Así es, pues yo nada más para cerrar, invitarlos a que se suscriban, a que le den me gusta, a que sigan el newsletter, que vayan y vean todos los links, porque ya tenemos todas nuestras redes vinculadas, entonces para que vayan ahí a la descripción del canal y le den un vistazo. Pero por mi parte sería todo. Sí, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en nuestro TikTok y en nuestro Instagram como @eldesorden.mx. También a nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Por ejemplo, a Fer lo pueden seguir bueno, quién sabe si lo pueden seguir, pero si lo pueden seguir, ¿en dónde lo pueden seguir?
En Instagram como Fernando-Herrejón. A mí como @zambrano_cantú. A Patricio. Como pato.00. Y a mí también me pueden seguir en TikTok y en Instagram como @dianatelles__ con doble L y Z. Muchas gracias por vernos una vez más. Esto fue El Desorden.